Hola amigos de Clave, ¿cómo les va? Me encuentro una vez más acá en la pantalla de Clave Bursátil con un invitado que cada tanto tenemos el lujo de recibir en algún rato que tiene libre en su trabajo de Head Portfolio Manager de Grupo SBS. ¿Cómo andás, Juan y Alonso? ¿Todo bien? Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hace bastante que no te veía y cada tanto tengo la suerte de tenerte acá un rato para preguntarte cosas que nadie más tiene ese día a día en la pantalla como para traerlo acá a Clave y poder comentar esto con todos los inversores particulares, haciendo este puente entre los profesionales de la industria y los inversores de a pie. Así que te quería Un empezar gusto estar acá. preguntando cómo describirías este contexto y después nos vamos metiendo en cada uno de los tipos de activo que nos trae al mercado. Creo que el contexto viene marcado, es como un medio huevo la gallina. Lo que te marca el inicio del contexto actual me parece que viene del lado de la acumulación de reservas por parte del Banco Central. Eso a su vez está influenciado por la política que tomó el gobierno de habilitar impos. Apenas asumieron, algunas a 30, otras a 60, 90, es decir, como que patearon la aprobación de importaciones. Entonces eso generó que los pagos de importaciones se desplomaran y empezaron a acumular reservas constantemente. Ya llevan más de 8, como 8.400 millones desde que asumieron. Eso te generó cierta calma lo que es el contado con liqui, el blue o el MEP. Ahí también está el tema de que sigue habiendo un porcentaje de las exportaciones que se liquidan en el contado con liqui. Entonces esa oferta en un mercado que sigue reprimido porque siguen todos los controles, topes, diario y demás, más oferta que demanda, tira el precio a la baja. De estos meses creo que lo más destacable es el contado hacia la baja. Es decir, creo que todos nos acordamos el día previo, no me acuerdo si fue a las PASO o a la primera vuelta, que el viernes ese post cierre el dólar cripto se fue a 1.300, que fue hace ya varios meses y hoy estamos incluso en términos nominales por abajo. Creo que el dólar planchado, sumado a la recesión heavy que se vino con la devaluación y el reacomodamiento masivo que hubo de precios, está tirando la inflación, es decir, está desinflando más rápido de lo que el mercado creía y creo que el gobierno creía originalmente, lo que es la dinámica de la inflación mensual, es decir, de febrero, quizás de marzo, abril. Entonces creo que contra lo que imaginábamos hace unos meses está el dólar mucho más barato y la inflación yendo a un nivel mucho más lento de lo que imaginábamos al principio. Esto a la vez, la mejor posición de reservas y la inflación yendo más lento, son cartas que va ganando el gobierno como para poder seguir dilatando el nivel del dólar oficial que sigue yendo al 2 mensual desde el salto evaluatorio, que por ahí el primer día del salto el dólar está en 800, va a ir al 2 con tantos niveles de inflación en diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Ya para abril más o menos se comieron toda la competitividad y algo van a tener que hacer. Eso primero se fue diluyendo. Por un lado, de golpe el salto no iba a ser más grande y barra O es cada vez más lejos. Ya no es en marzo, abril, o ya no es tan necesario en marzo, abril, y el gobierno puede tener unos meses más. Y bueno, todo eso fue pegando en las evaluaciones de los activos, especialmente en los Dollar Link, que prácticamente viven de la expectativa de evaluación. Te tiro algunas cuestiones puntuales de estas interrogantes que aparecen de la coyuntura. El primero es esta idea de que el mercado le cree a Caputo y que está aferrado a esa idea, ¿no? Pero que por afuera del ámbito financiero hay riesgos políticos y riesgos sociales de que el proceso Milei, si le queremos llamar de alguna Sí. manera a este proceso político, se interrumpa por algo extra financiero, o sea, por algo social, que la recesión cale demasiado profundo, o por algo político, que Milei se aísle tanto de todos por su modalidad de ultraconfrontativa que se quede sin herramientas políticas para seguir adelante, ¿no? Congreso totalmente al Sí. revés, las provincias todas en contra. Se viene diciendo, ¿no? El mercado se aferra de Caputo, no mira nada más y sigue adelante. Y los Sí. precios van a seguir. ¿Y vos, estás de acuerdo con esa premisa? Sí, no sé si la clave del gobierno es Caputo, pero en gran parte sí. Es decir, creo que hoy Caputo es una pieza fundamental para el gobierno y es más o menos lo que te mantiene todo como unido y que logra que traccione. Después lo que es el Congreso, ya desde la primera vuelta más o menos ya estaban los números dados que reunir el apoyo en el Congreso a Milei le iba a costar, sobre todo porque tiene a las posiciones de gobernadores en contra y demás. Y a pesar de eso, como que en las últimas semanas con el tratamiento de la ley Omnibus y que sale a publicar quiénes son los traidores, ahora con Chubut y es decir, como que lo único que hace es ponerse en contra, ya sea al Congreso, a todos los gobernadores y demás. Como que la parte macroeconómica se está encauzando, siempre el riesgo fue
de ejecución, es decir, de tratar de pasar las leyes clave, porque el Congreso lo tiene en contra, de ejecución en parte también porque la calle lo soporte, es como lo que es la economía real la está sufriendo muchísimo, los ingresos, es decir, las jubilaciones, los asalariados informales, están pasando meses terribles, es decir, creo que parte de la clave es transitar estos meses hasta más o menos mayo-junio, que es cuando debería empezar el rebote, pero bueno, es como que parte de la clave es que la calle lo banque. Creo que es medio difícil como tener ese olfato de cuánto lo banca la calle, porque es como que hay sectores que son más ruidosos que no lo bancan, y por ahí hay otros sectores que quizás son más, es decir, están más callados, laburando y yendo a su casa a descansar y no lo demuestran. Clave que la calle lo banque, tira y afloje que hay con el legislativo, con los gobernadores, que se llegue a algo. Creo que hay mucho de movimientos políticos que los están apretando con la caja, entonces saltan los gobernadores con esto de Chubut y demás. Y creo que hay por ahí bastante movimientos de negociaciones políticas que no se llegan a conocer. Claro, bueno, y pensando dos frentes por donde podría tener un palo en la rueda este contexto positivo financiero que estamos describiendo, tenemos esos dos que hablamos, pero por otro lado te quería preguntar si vos ves alguna cuestión dinámica que no tiene que ver con la calle o con la política, que podría producir algún retroceso en el mejoramiento de las variables. Por ejemplo, empieza a producirse el escalonamiento ese por el cual a partir del mes que viene, el otro, el central sí tienen que empezar a poner los dólares de las importaciones que aprobó antes, y entonces eso va en contra de la acumulación que se viene produciendo. Por otro lado, otra cosa que podría pasar es que a partir de marzo-abril se produzca algún rebote de la inflación y que anote un IPC mensual en vez de bajando, subiendo respecto del mes anterior, y que eso también produzca lo que vos habías hablado de la competitividad del dólar, que se percibe que no se pierde tan rápido, tal vez el mercado reaccione. ¿Cómo ves alguno de esos dos riesgos? A ver, yo creo que evidentemente es un riesgo que puede ocurrir. No creo que por un dato malo el mercado se asuste tanto como para que se descarrile el tren, así como también por un dato bueno de resultado fiscal, tampoco es que estamos todos como ciegos, ¿viste? Pagando sin ver. Creo que lo que es, yendo a esos dos ejemplos puntuales, lo que es la acumulación de reservas, creo que el gobierno ya lo previó cuando puso los distintos plazos, jugando con que el grueso de los pagos de IMPO empiecen a hacerse con la entrada de la cosecha gruesa. Y después los datos de inflación, ahí puede haber algún rebote intermensual, también va a depender de qué tan rápido baje, porque bueno, siempre, no sé, en marzo está se da el ajuste de educación, que por ahí en febrero no lo tenés, y marzo estacionalmente es un poquito peor, pero creo que, o incluso cuando se empiezan a dar los ajustes de tarifas, que son como medio one-off, creo que así como se le hace, o le hacemos el análisis, por ejemplo, el resultado fiscal, como para decir, bueno, está bien, llegaron al superávit fiscal, pero no es sostenible, porque el grueso del ajuste o del resultado está dado por que le pegaron un hachazo en términos reales a las jubilaciones y demás, o porque patearon pagos. Es decir, si bien por ahí en la inflación del dato tenés algún saltito, después hay que ver si se hizo todo el ajuste de gas o de luz, cuánto de eso fue, es decir, cuánto del aumento mensual de la infla fue por eso, o cuánto es, digamos, genuino. Pero igualmente creo que dada la recesión que está viendo, la inflación tiene más para seguir bajando que para subir. Es decir, yo no veo que haya mucho margen sacando lo que es regulado, ¿no? Para recomponer precios, porque creo que si no, no van a tener demanda. Bueno, clarísimo, parece que el plan de Caputo está funcionando tal cual lo planteó y hasta por ahí un poco mejor. Bueno, entonces quisiera preguntarte por tipo de activo, ¿no? Y si lo podemos dividir en SER por un lado, dólar link, hard dólar y por ahí Badlar, tasa de interés. Empezando por el lado de SER. Lo más llamativo que viene pasando desde que asumió el gobierno, me acuerdo con precisión que la narrativa anterior a las elecciones era que Milei con el plan de dolarización, basado en algunos estudios como por ejemplo el de la consultora 1816, decían que en un escenario de dolarización, los que peores parados caían eran los bonos en pesos, los bonos SER, una cuestión de diferencia de paridades y demás, pero luego ganó Milei, se produjo
esa caída en un primer momento fuerte de 2 dígitos en el día de los bonos SER, pero después se produjo una reunión en la rural entre Caputo y la Asociación de Bancos de Argentina, y ese mismo día, antes que cierre el mercado, se dieron vuelta y empezaron a volar y llegaron a marcar subas de hasta 50% en dólares en algunos títulos en pesos, que esas valuaciones con paridades muy arriba de 100 y rendimientos en negativo a lo largo de toda la curva, todavía se sostienen hoy, 3 meses después más o menos de esa situación. Entonces, ¿cómo estás viendo el mundo SER dado esas paridades y dada la inflación que tenemos? Creo que parte de la clave fue que la dolarización finalmente no ocurrió. Es decir, en un momento el presidente del Banco Central iba a ser Ocampo y después duró poco. No sé si fue un rumor o demás que iba a ser, pero bueno, duró poco. Y por ahí es como que el mercado entendió que finalmente la dolarización por el momento no iba a pasar. Y ahí, sacado el chip de la dolarización, era bueno, se viene una infla fenomenal, dame SER. Y ahí se da el rally. Creo que hoy tenés dos efectos. En lo que es el SER más cortito, el tramo más cortito, es donde pelea más contra lo que es la tasa en pesos, ahora no hay, pero de lo que eran las LEDs, la tasa de corto plazo, que podría ser la LED, las cauciones o demás, la Badlar, que está en torno al 7-8 mensual, con una infla que en el último dato estaba al 20. Entonces, bueno, ahí tenés un desfasaje y eso ajusta por precio. Es decir, el SER empieza a subir y el retorno empieza a bajar, como para hacerlo más comparable, se alinea más a esas tasas de corto plazo. Entonces, en la medida que no haya una suba de tasas, como que ese SER más o menos va a andar bien. Si de golpe se levantara Caputo o el central y suben la tasa, ese tramo de SER sufriría un poquito. En el otro extremo de la curva, que es el tramo de los SERes 2026-2027, ahí lo que viene pasando es que es donde está yendo, es decir, es a donde está mandando el Banco Central a los bancos, cuando emite los bonos SER cero cupón y les da el put, prácticamente el grueso de las emisiones vienen participando, es decir, vienen siendo los bancos los que la llevan y después le compran el put al central. Y por ahí, bueno, hay cierto incentivo haga que compriman los títulos, porque después el central te licita put más abajo, entonces las primeras lisis te quedaste con un put arriba, es decir, tenés como el risk free asegurado, porque tenés un put arriba de donde va a salir a pagar el central. Entonces, ese tramo también anduvo relativamente bien, y después lo que termina pasando entre el tramo corto, que está hiper negativo, y el tramo largo, que está en torno al -3, -4, es una curva que está súper empinada. Es decir, el tramo largo son 2-3 años. Tampoco es que para lo que es el mundo es todo cortito. Pero bueno, hay una curva que está súper empinada y que más o menos lo que te está priceando la curva es que en el segundo semestre de este año las tasas que estamos viendo deberían pasar a ser otras, porque hay algo que se llama la tasa forward entre dos bonos. Es decir, yo puedo comprar un bono de acá a 6 meses y otro bono que empiece en 6 meses y termine en un año, o comprarme un bono de un año. En el mercado tenemos el bono que vence en 6 meses o el bono que vence en un año. Entonces, por diferencia, para que te iguale el rendimiento, vos podés calcular cuál es el bono ese que nace en 6 meses y termina en un año. Se llama la tasa forward entre dos bonos. Más o menos lo que te está marcando el mercado es que hacia mediados de este año, lo que son el TX26, por ejemplo, ahora rinde -9. La tasa forward lo que te está mostrando contra un T4X4 más o menos es que pasaría a rendir más o menos +12, +13. Entonces, es como que el mercado te está diciendo, hoy la curva está negativa, pero de acá a junio, agosto, algo va a pasar y la deuda va a pasar a ser +10 o +12. Si eso no pasa, es decir, es bastante heavy ese assumption. Sí. Si eso no pasa, te conviene estar parado en el tramo largo, 26, los seres nuevos, 27, 26, 27, por encima del tramo corto. Es decir, el tramo corto te sirve en un evento medio de catástrofe, porque por la baja duration y demás, si se diera ese salto, es decir, esa caída en los precios, Claro. estarías mejor parado. En los seres estamos viendo, nos cuesta ver ese salto de que vayan de -10 a +13. Estamos en algunos de los fondos migrando
es decir, estirando algo la duration, pasando de estos títulos más cortitos hacia ese segmento de la curva. Pero ¿qué tipo de evento podría propiciar esa, no sé, un rebrote de la inflación o una caída abrupta de la inflación? Creo que una dolarización podría ser. Un rebrote en la inflación no, porque es decir, el que suba la inflación te hace comprimir la tasa CER, la curva CER. Sobre todo, salvo ceteris paribus, ¿no? Si bajara la inflación mucho, ahí empezás a ver dónde queda la tasa de pesos. Si la tasa de pesos queda planchada y queda en el 7 mensual y de golpe, por decir, la inflación mensual pasará a ser del 2, que vos tenés una tasa real muy grande, ahí es donde los seres deberían empezar a rendir a tasa positiva. Es decir, para que el ser rinda tasa positiva, la tasa nominal le tiene que ganar a la inflación. Eso sería para que se arbitre por tasa. El otro que puede pasar es que sea un golpe de paridades porque le están huyendo el peso. Y que se mida más por paridad, como le pasa a la deuda hard dólar, y no tanto por cuánto rinde. Claro. ¿Y por qué crees que el mercado abrazó este arbitraje de la parte corta de la curva contra la tasa? Porque los bonos SER, digamos, su razón de ser justamente es cubrirte de la inflación, que justamente hoy en día es la variable que corre más rápido de la nominalidad. Entonces, en definitiva, el hecho de que la parte corta de la curva SER se esté arbitrando contra la tasa de interés y por eso alcanza esos rendimientos negativos, hace que no existan más instrumentos que cubran de la inflación. No, el plazo fijo UVA nomás. Bueno, pero solamente está disponible para Sí, minoristas y sí, con sí. montos bajos, digamos, por eso. No hay nada que le gane, salvo el PFUA. En el margen, lo que menos pierde hoy de lo mejorcito es el bono cero cupón este 2026. Pero si no, el resto está de movida, estás perdiendo. Claro, por eso. Sí. Pero bueno, ahí es un desafío, ¿no? De estos días esa cuestión. Y también algo que habría que tener en cuenta tal vez es que con el tipo de cambio libre tan planchado y hasta bajando, bueno, al menos esos rendimientos que uno obtiene con el ser emparejado a la tasa de interés son reales en dólares, aunque son negativos en Sí. inflación. Sí, en dólares le viene siendo. Yo hice acá en la oficina varios hicieron plazo fijo UVA en diciembre y el rendimiento en dólares de esa posición es para hacerle un cuadro, más o menos. Como un Viene en 60%. 2 meses, sí, 40, 45 arriba, es una locura. Una Bueno, locura. espectacular eso. Bueno, después me gustaría meterme un poco lo podemos agrupar, un poco el tema de la brecha, o sea, Dollar Link y Hard Dollar y estas versiones de los analistas que también están apoyadas en el propio Milei y el propio Caputo sobre una Sí. eventual salida del cepo en algún momento cerca de mitad de este año, con la brecha que le estamos viendo cayendo, reservas recuperándose rápido y visita del Fondo Monetario, todo parecería que podría ser esa salida del cepo. Bueno, te quería preguntar, ¿qué pensás de esa hipótesis y cómo ves Dollar Link y Hard Dollar en ese contexto? Pero escuché a alguien decir que Milei tenía es decir, en el volante solo tiene un pedal, que es el acelerador, no tiene ni freno ni embrague. Entonces, a lo sumo, lo pisa más o un poco menos, pero siempre algo lo pisa. Entonces, es decir, en ese comentario va a que yo no creo que él, por más que no haya puesto campo en el Banco Central, haya ya rechazado la dolarización. Creo que sí, por ahí se dio cuenta o comprendió o lo que fuere, que no era inviable hacerlo el día uno que asumió y está trabajando en pos de ya sea salir del cepo y dolarizar o alguna combinación de esas cosas. Si vos decís, el gobierno puede dolarizar hoy, y yo creo que no, es decir, están más cerca de lo que estaban en diciembre, pero todavía falta porque, bueno, la posición de reserva sigue negativa, sigue habiendo pasivos remunerados. Hay mucho de la mejora que se viene haciendo que es a tiro de que le ejerzan los putas al Banco Central, todos los bancos, y volvamos medio foja cero. Pero creo que toda esta licuación que viene habiendo con la tasa real hipernegativa es a propósito y va medio en esa línea. Si el gobierno quisiera solo bajar la inflación, deberían subir la tasa, receta ortodoxa, subir la tasa, bajar la inflación, pero bueno, eso como te pegan los pasivos remunerados, te jugaría medio en contra de la posible, es decir, de una dolarización. El camino de ir lisa y llanamente a licuar todo es más un play de dolarización. El tema es que todavía con las reservas que tienen no les da. El tema de la cosecha que viene bajando el precio, con
con la ola de calor bajaron las cantidades que se estiman y demás. Es decir, al final la cosecha va a ser un poco menos de lo que se esperaba, entonces le agrega unos grados de dificultad más a la dolarización. Y eso por ahí me hace verlo un poco más lejano. Después, si viene el fondo, le pone un préstamo de 15 billones y con eso dolarizan un día para otro. Pero bueno, creo que el consenso es que de acá a fin de año, por lo menos la brecha la van a cerrar. Hay que ver después si dolarizan o no, o si hacen como Ecuador y que sea más paulatino y demás. Es decir, yo comparto eso de que en cuanto pueda la brecha del cepo lo cierran. Es decir, sacan el cepo y cierran la brecha. En ese contexto, el mercado típico sería el dólar link, que es para capturar la suba, es decir, para capturar el cierre de esa brecha. Lo que viene pasando con los dólar link es creo que se le podía bautizar o denominar como el famoso puerta 12 que hemos comentado algunas veces. Es decir, el típico riesgo del fondo o del activo dólar link es que después de una evaluación todos lo quieren vender y el precio se desploma. Ahora se viene dando, es decir, la semana pasada justamente, hoy un poco también, se viene dando que si bien la salida de fondos de flujo, es decir, la salida de fondos de los fondos Dollar Link, eso estuvo siempre desde la devaluación, por ahí se incrementó ahora en las últimas semanas, entre paréntesis para pago de BOPREAL, posiblemente. Es como que el mercado lo iba absorbiendo, ya sea con venta y demás, y ahora es como que de golpe o se fue secando la liquidez o demás, las valuaciones derraparon fuertísimo y lo que hace 2 semanas valía 5% negativo y vale más 6 o más 7 o más 5 y hay vendedores y no hay compradores. Y el que es comprador se pone el babero, te agarra con el cuchillo del tenedor y pone el precio donde quiere. Entonces es como que algo que esperábamos para que normalmente debería pasar después de la devaluación, viene pasando 2 meses después, quizás por el hecho de que es decir, devaluaron pero no cerraron la brecha, entonces algo de expectativa quedaba, no era, bueno, podés salir a comprar dólares porque ya salimos del cepo y todo. Como siguió la brecha, siguieron los controles, creo que ese puerta 12 se estiró un poco en el tiempo y fue más lento, pero ahora es como que de golpe se rompió. Y están todo el mercado vendedor y no hay un solo comprador. Eso te generó que las tasas de los títulos Dollar Link volvieran a terreno positivo y en algunos casos ya, no te digo empardan, pero dependiendo del crédito, casi lo que son las tasas de los activos en dólares. Depende del crédito. De los Aluar o PAE 2028 ya creo que están en línea o un poquito arriba del Dollar Link. Por ahí en el resto, que lo que es la deuda hard dollar, rinde un poquitito más. El Dollar Link todavía no llegó, pero ya está bastante competitivo. Si bien en un mercado sin cepo, el Dollar Link debería rendir un poco más que el hard dollar, porque tenés menos liquidez, tenés ley argentina y al fin de cuentas te pagan pesos. Creo que hoy, al estar, es decir, tenés la tasa igualada, pero tenés a favor 30% de brecha. Entonces vos podrías, para el que tiene una ON en dólares, que rinden área 9-10%, pongamos para hacer números fáciles que valen $95 a 1100, te da 1200 pesos para hacerlo fácil. Vos vendes el título, te dan 1200 pesos, con esos 1200 pesos puedes comprar 2 ONs Dollar Link a 2028 y después eso a finish vas a tener $200. Primero también hay que ver temas de cupones y demás, pero entonces, si lo medís como cuál es el rendimiento en dólares de los títulos Dollar Link, te da como que rinden a veces 20 puntos más que el comparable hard dollar, lo cual es una guasada. Claro, pues sin cepo, digamos, te deberían rendir parecido, un poquito más el Dollar Link, pero parecido, Sí, no 20% de sí, diferencia. no, capaz 5, depende un poco de varias cosas, pero unos puntos más debería rendir. Hoy rinden mucho más, creo que hay varios que lo estamos viendo esto. El tema es que en el cortito plazo el flujo mata el fundamento y el flujo del Dollar Link es hipervendedor. Entonces, es decir, podés comprar hoy el Dollar Link pero y pasado mañana que esté un poquito más barato. Eso es como el riesgo. Claro. Pero creo que ya a estas tasas se está volviendo bastante atractivo el Dollar Link por sobre el hard dollar.
Bueno, entonces ahí tarea de cada uno ir buscando tal vez papeles que para poder hacer ese play, pero básicamente como para sintetizar lo que estuvo diciendo Juan y que por ahí lo habrán escuchado de una manera más simple o más breve, de que si hay una unificación cambiaria, te va a convenir estar posicionado en dólar link, o sea, en el dólar oficial, Sí. para agarrar la suba y no suponiendo que esa unificación fuera, no sé, poner en el medio, bajaría el paralelo y subiría el oficial y ahí se encuentran y a vos te conviene agarrar obviamente la suba del paralelo y no la baja del oficial. Y en base a esa hipótesis, te pregunto, como última pregunta de tema brecha y dólar link y hard dólar, ¿vos creés que es posible que esa unificación cambiaria se dé sin salto del dólar oficial? Considerando todo lo que venimos hablando de la pérdida de competitividad del dólar oficial, de los guarismos de inflación que vienen descendentes y demás, ¿cómo te imaginás esa unificación? Bueno, obviamente con la información que tenemos ahora, ¿no? A ver, yo creo que en la medida que vaya pasando el tiempo, el dólar oficial, por cómo viene la inflación y el crawling, se va a ir apreciando, entonces va a ser cada vez más difícil que se unifique sin salto. Hoy no lo veo que se unifique sin salto porque no da. Entonces me cuesta pensar en un escenario de convergencia, de que vaya el contado directo para abajo y que el oficial se mantenga planchado. Después, bueno, Caputo cuando le hacen esa pregunta dice, bueno, en realidad el tipo de cambio real que vos necesitas con el país desordenado, que sería el de Alberto, o con Massa, es mucho más alto que con la macro ordenada, que es a donde estamos yendo nosotros. Entonces, ese jueguito que hacen los analistas de proyectar la inflación y el dólar oficial y ver qué tipo de cambio real te deja, es erróneo. Esa es su visión. Tampoco te va a decir, no, bueno, sí, en realidad para mayo vamos a estar al horno y vamos a tener que hacer algo. Creo que es medio lo único que puede decir. Yo creo que para mí algo de salto deberían hacer. Si no es hoy, por ahí el FX sigue competitivo y hoy la situación no es posible. En la medida que vaya pasando el tiempo, el dólar oficial va a ir quedando barato y me cuesta pensar que pueda darse una unificación ahí, sobre todo dada la cantidad de pesos que hay en la economía y mucho inversor reprimido que en cuanto pueda y le abran la ventana va a salir a comprar dividendos, pago de repatriación a las casas matrices y demás que viene frenado. Hace años, ¿no? Así que sí. Sí. Y también me llama la atención cuando Caputo dice eso, que no piense en el factor de, bueno, abren el cepo y si quedara un tipo de cambio único, unificado, muy apreciado y no sería competitivo Argentina para el comercio exterior, es más acordar por ahí al peor momento de la convertibilidad, cuando, digamos, se hizo inviable la industria y demás, y también tal vez antes del pasaron cosas de Macri, cuando también quedó carísimo Argentina y también era inviable. No supongo que si quieren empezar un ciclo virtuoso de acumulación de reservas y incentivo de las exportaciones, deberían de hacer un kick-off, empezar con un tipo de cambio competitivo que incentive a todos a la exportación, ¿no? Que ya arrancar con el tipo de cambio súper apreciado y que sacaste el cepo pero no sos competitivo, no sé, medio... Sí, ahí nuestro economista jefe dice como que si van a hacer una próxima devaluación tienen que ser la última, como que no da esto de, bueno, en abril, mayo le hacemos otro saltito y la misma, como la de Massa en su momento que subió, se apreció y subió y se volvió a apreciar. Bueno, estamos hablando ahí de la competitividad del tipo de cambio oficial liberado. Y bueno, para que no pase lo mismo que pasó en las últimas dos veces que se liberó el cepo y demás y que terminó yendo a super apreciarse y al final hubo que volver para Sí, atrás. pero sí, es decir, yo creo que lo lógico sería que lo unifiquen más, es decir, no sé si más cerca del contado, pero yo no veo que se pueda dar sin brecha. Y ahí es donde, para que vos puedas sacar el cepo hoy, también necesitas una posición de reservas como para salir a hacer frente a toda esa demanda de dolarización que hoy todavía no está, por más que vienen acumulando reservas, después cuando ves el balance cambiario, en realidad es como que hay 7.000 millones de impos de estos 2 meses que están devengadas y no pagadas. Y hay Y siete es mil como, millones de acumulados, es como justo y hay lo 7.000 mismo. millones de Bob Real, entonces es como que se está resolviendo una parte, pero después hay otra que se sigue generando. Es como que hay varias noticias que en el titular suena bien, como, no, bueno, acumularon 8.400 millones, hay superávit financiero y demás,
pero cuando empezás a ver en qué están basados o las cosas que originan eso, pero que no figuran en el titular, y ahí empezás a ver como que no es todo tan color de rosa como te dice el headline. Claro, claro. Bueno, muy claro esta parte de la brecha, el dólar link y hard dólar. Y por último te quería preguntar, tasa Badlar, tasa fija. Sí. Entiendo que en algún momento de este proceso Caputo debe tener en mente que la tasa de interés pase a ser positiva cuando termine el acomodamiento de precios relativos y por ahí levantes el Ujú. cepo y quieras generar los incentivos para que el mercado se quede en pesos y no aproveche el cepo para comprar dólares con cada peso que tenga. Sí. Si mantiene la tasa negativa tan negativa como ahora, imposible, olvídate que el mercado haga eso. Entonces, Ujú. en vistas de que algún momento se dé vuelta la cosa y la tasa empiece a estar positiva respecto de la inflación, ¿cómo ves los instrumentos Badlar o inclusive los instrumentos a tasa fija, si es que queda alguno, en este escenario? Lo que es Butler está demandado últimamente, medio coincide con que el dólar ring está muerto, entonces hay varias emisiones de empresas que salen con dólares en MEP o cable y con Butler. Y creo que hay bastante búsqueda de carry, de que rinda en pesos por parte de inversores que por ahí ven que le creen a Caputo, entonces dicen, bueno, con el dólar link al 2 eso está medio para atrás. El SER, está el tema de que la inflación está desinflándose, entonces por ahí entre que rinde negativo y que la inflación va a ser cada vez menor y capaz tengo más para perder, entonces hay bastante demanda por Butler. A mi modo de ver, el menos peor de los tres, no porque sea una perla en sí, porque la tasa ya arranca fuertemente real negativa, pero bueno, a medida que no pase nada, contra un dólar link al 2 en un mes le sacaste un tazón. Contra un ser por ahí no, depende de cómo se muevan las paridades. Pero creo que hay demanda. Los spreads a los que salen tirando hacia caros, donde están saliendo las ON. Yo creo que, si bien es, como vos decías, es cierto que eventualmente esto debería converger hacia algo con tasa real positiva, sobre todo porque si vos querés no tener cepo, necesitas algo de que el peso sea competitivo y te ofrezca un rendimiento por encima de lo que es la tasa en dólares, como hace Brasil. Creo que hoy deliberadamente la tasa es real negativa para licuar los pasivos del central y en parte para migrar a los pesos de los bancos hacia las lisis del tesoro. Creo que una vez que esté todo eso saneado, ahí recién se puede pensar en una suba de tasas, pero creo que ya es más para dentro de unos meses. En el corto plazo no lo veo. Te quiero preguntar esto de concepto, porque entre los Sí, inversores hay mucha divergencia. Cuando uno piensa si la tasa es real, positiva o negativa, acá es tan extremo el contexto de nuestra macro que se da que vos, por ejemplo, haces un plazo fijo y esta es una tasa recontra positiva en dólares, pero recontra negativa en términos reales de sí, inflación. Sin embargo, sí. si yo soy una persona particular y me voy a hacer un viaje dentro de 6 meses, a mí no me importa la inflación de Argentina a los fines de ese viaje. Si el viaje cuesta $10.000, va a seguir costando Ujú. $10.000 el viaje. Entonces yo digo, no, yo hago un plazo fijo y gano. No, pero es Sí. real negativo. Pero real negativo de Argentina. Y entonces vos como portfolio manager, ¿dónde pones el ojo? O sea, ¿a qué benchmark le tratás de ganar como para considerarlo positivo en términos Es reales? buena la pregunta. Incluso estos 2 meses, habiendo invertido en un money market, le sacaste un tazón en dólares, pero si alguien tuvo suba de salario estos meses por inflación, la suba en dólares es increíble. Es decir, ahora hay que empezar a dividir el sueldo en dólares. ¿Qué benchmark mirás? Depende, creo yo, si es para uno, para un gasto en dólares de vacaciones, o si es para la vida diaria. A veces a mí incluso me pasa como decir, como que en dólares por ahí estás, no sé, ganando más o tus inversiones subieron en dólares, pero cuando lo miras contra la inflación decís, pucha, es difícil porque también querés ganar siempre, pero subió es decir, Argentina tuvo una inflación en dólares gigante estos 2 meses, gigante. El dólar está planchado subió y bajó, pero bueno, está al mismo nivel que hace 5 meses capaz. Creo que contra qué lo mirás depende un poco de en qué fondo me esté posicionando. Si es un fondo que se compara más contra la inflación, voy a ir full benchmark SER. Si es un fondo que se compara más contra el dólar oficial, voy a ir a mirarlo más en el dólar oficial y demás. Creo que no hay una respuesta única o que sea válida, porque por otro lado decís, bueno, estoy ganando más en dólares,
pero en términos de compra de la vida diaria me cuesta más, porque subió por ahí más la inflación que mi sueldo. Pero por otro lado decís, bueno, pero si me quiero comprar alguna vez un auto o una casa, ahora estoy mejor que antes. Entonces es como, estoy mejor para viajar al exterior o para intentar comprar un auto, pero estoy peor para comprar una cerveza, estoy peor. Me sale más en dólares una cerveza en un bar. Es como que se está dando esa dicotomía medio extraña. Claro. Que parece que el gobierno logró eso de alguna manera antes de liberar los precios relativos. Es como que le puso trabas a todas las puertas y nos dejó a todos Sí, metidos adentro y ahí sinceró los precios relativos con todos adentro. O sea, no hay manera alguna de cubrirse de, de la inflación producto del acomodamiento de precios relativos. Si tenés un carry trade en dólares, en ese sí, lugar donde nos encerraron, digo, porque no hay, excepto el plazo fijo que vos dijiste, pero que tiene las limitantes que dijimos, no existe sí. cobertura posible, o sea, tendrías que haber tenido una cobertura que te haya dado como 100% en 3 meses, o Sí, sí. 80% en 3 meses, que no existió. Pero bueno, Sí, y encima el plazo fijo UVA lo que tiene es que es, son 6 meses. Porque está bien, es precancelable, pero si precancelás te matan. Eh, y si precancelás es porque el dólar ya voló, entonces ya perdiste. Entonces, justo me preguntaban ayer en mi casa, che, el plazo fijo UVA, estábamos seguros de que iba a ser ganador. También en el medio hubo un carry fenomenal. Hoy ya es un poco más, no la tengo tan clara de decir, me tiro con los ojos cerrados 6 meses al ser y tiene el tema ese, si hubiese un bono a ser más cero a 6 meses, sería una fiesta. Pero bueno, el hecho que lo tenés que quedar a finish y es un poquito más difícil. Es decir, me cuesta más pensar qué puede pasar con el FX acá a 6 meses. Creo que en la medida, si alguien está confiado con mi ley y cree que va a salir todo bien, creo que el nivel del dólar del contado para términos históricos de Argentina sigue estando carísimo. Entonces debería ganar el ser a la inflación, el ser al dólar. Debería seguir subiendo esto que decíamos del precio de las cosas en dólares. Estoy ganando en dólares, pero estoy perdiendo contra la inflación. Esto, en la medida que el país se encauce, debería continuar. clarísimo, sí. Bueno, Pero bueno, y lo último que te quiero preguntar es respecto de los put, de los bonos del sí, Tesoro. Aclaro para todos los que no saben, put es una opción de venta que le da el Banco Central a los tenedores, a los bancos que tienen los bonos del Tesoro, como para dejarlos tranquilos de que no pueden tener pérdida. Acuérdense que en los últimos años hubieron varios eventos muy negativos en la curva CER donde se desplomaron. Uno fue aquel sí, caso Pellegrini, después hubo otro caso sí, más. Entonces inventaron, que en realidad se había usado en el pasado en Estados Unidos, que el Banco Central te da un put, o sea, una cobertura de ese bono y te dice, vos entrar a la licitación del Tesoro, que si el bono se rompe, yo te pago la diferencia y no vas a perder. Bueno, ¿te imaginas algún tipo de evento en el contexto que hoy estamos con los elementos que hoy tenemos que pudiera disparar que se ejerzan esos puts, más allá de que por ahí sea porque algún banco quiere los pesos para entrar a la licitación o algo y mm. entonces los ejerce por un motivo bueno, ¿no? Pero no por un motivo malo. Creo que sería bastante malo para el gobierno que pase eso de que salgan masivamente a ejercer los PUT, porque en medio te rompería todo lo que fueron construyendo, todo lo que fueron saneando, entre comillas, el balance del Banco Central en estos meses. Después, ¿qué podría pasar? Me cuesta ver, por un lado, porque al dólar los bancos no pueden ir. Después, por otro, ejercer el put. Hoy no tiene a dónde ir el banco, más por lo que deberían volver al Banco Central en una forma de pase. Y el banco estaría resignando un rendimiento bastante importante. Es decir, el pase, no me acuerdo qué tasa está, pero debe ir al 100, más o menos, 100 anual. Ser nuevo está el ser -4. Y si te rinde casi 20. Entonces, el diferencial de rendimiento es considerable. No olvidemos que los bancos, no, es decir, una parte del fondeo de los bancos es a cero, con la plata que mantiene la gente a la vista. Entonces, por ahí con el pase perdían plata contra el plazo fijo y demás, pero si van al ser, tienen un rendimiento fenomenal. Esta semana publican balance los bancos y hay alguno que ya se vio en base a los balances mensuales que sacó el central, que salvo que diciembre haya sido catastrófico, va a ser una bomba absoluta
Es decir, ya hay publicado 2 meses, falta diciembre. En diciembre tuviste justo la DEVA, hay que ver cómo estaba posicionado y demás. Pero aún asumiendo que en diciembre perdió plata, va a ganar, asumiendo que perdió la mitad del rendimiento de noviembre, va a ganar, como que te dijera, 3 veces el mejor trimestre de los últimos 4 años. O sea, en pesos de hoy. Eso por tener muchos títulos ser en cartera y el dólar planchado. No sé si el dólar planchado, porque esto es rendimiento en pesos, pesos contra pesos, ajustado por inflación. Creo que tuviste la suba de los bonos, el margen que están teniendo los bancos con estas colocaciones de ser, para mí es gigantesco. Porque hay mucho fondeo que lo tienen a cero. Y el otro fondeo que será con remuneradas y eso es barato también. Entonces, en la medida, es decir, al principio se los habían, es decir, el margen les había bajado muchísimo pre-licitaciones de bonos ser, porque el central le subió la tasa de Butler, le bajó la tasa de pase y los mató. Pero ahora con esta dinámica de los bonos ser con el put, se están llenando. Claro, bueno, interesante ahí también para los que siguen al sector bancario por sus acciones y demás. Así que, bueno, Juani, de unos meses tenemos que hacer otra vez otra reunión a ver cómo avanzó esto, porque, bueno, vamos baldosa por baldosa en este camino bastante inusual, bastante inédito, donde desde el punto de vista de la política, sin duda, es totalmente inédito lo que está pasando y puede traer todo tipo de episodios, pero bueno, creo que podemos confirmar un poco, al menos en esta charla de nuestra parte, la idea de que el mercado está bastante confiado de lo que está pasando y bueno, seguir monitoreando de cerca que los factores de la calle y de la política no terminen de alguna manera perjudicando ese camino, ¿no? Va mutando un poco porque la idea que teníamos de lo que iba a ser incluso febrero, hace unos meses, es bastante distinta de lo que es hoy. Sobre todo en dónde está el contado, cuál es la inflación y demás. Creo que por el momento viene sorprendiendo para bien. Creo que todavía faltan los 2, 3 meses, no sé si más duros, pero bueno, duros de lo que es el 2024 y después ya debería empezar a mejorar. Muchos apuntan ahí a marzo, abril como momento caliente y el mismo Milei lo ha dicho que sería el peor momento, digamos, Y sí, el piso. Así que falta poco, ya entrando en marzo y pronto nos vamos a encontrar. Ustedes saben acá en el canal de Clave Bursátil, todos los meses nos visita la gente de SBS, así que pronto nos encontraremos con Juani nuevamente y vamos a ver dónde estamos parados en el mapa del mercado local. Juani, muchísimas gracias por este tiempo tan valioso. Te mando un abrazo grande y nos vemos dale, nuevamente en la pantalla de Clave. dale. Gracias a vos. Buenas tardes.